Son las 10:40 de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Barcelona, allí frente al Mediterráneo, con el profesor Joan López Alegre de la Universidad Abad Oliba CEU. Joan, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Buenos días, ¿cómo estáis? Joan, el presidente Donald Trump, exultante, ha dicho que se ha llegado a un acuerdo, que el señor Netanyahu ha aceptado su acuerdo de 20 puntos para lograr la paz en Gaza. Pero deja abiertas algunas cosas que fueron tajantemente desmentidas por el señor Netanyahu en un video en redes tan pronto llegó de regreso a territorio israelí. Me gustaría tu primera lectura del anuncio de Trump y luego de la precisión que hace el señor Netanyahu. ¿En dónde estamos en este momento? Bueno, yo puedo daros la visión de qué se está diciendo aquí en Europa y especialmente también en Bruselas. Sí. Al final se puede resumir en una palabra que es ojalá. Ojalá la alegría de Trump tenga un motivo fundamentado. Algún analista del Servicio Diplomático Español decía esta mañana que ojalá, porque a fin de cuentas los palestinos nunca han dejado pasar una oportunidad de perder una oportunidad y que por lo tanto, si bien Bruselas ha aplaudido rápidamente la propuesta e incluso el gobierno español, que ha tenido una posición muy próxima a los palestinos y muy anti-israelí, ha dicho que cree que esto es una posibilidad, y también los británicos o Francia, que habían reconocido el Estado palestino, aquí falta la parte fundamental, que es la aceptación por parte de Hamás, y no solo de Hamás, sino del resto de grupos terroristas que operan en Gaza, de este acuerdo, porque hay que recordar que los 44 secuestrados, muchos de ellos lamentablemente fallecidos, y los vivos, no están solo en manos de Hamás. ¿Qué es lo que se dice en Bruselas? En Bruselas se apunta a que la principal posibilidad de que este acuerdo vea la luz es la intervención de Qatar. Y se pone mucho el acento en que ayer Trump forzara a Netanyahu a llamar desde el despacho Oval a Thani, al emir qatarí, a un poco decirle: oye, siento el ataque que hicimos a la gente de Hamás en tu país y te pedimos tu intercesión para que acepten el acuerdo. Y esta es un poco la esperanza a la que se agarran las diversas cancillerías europeas en este momento. A ver, ojalá, viene del árabe, inshallah, ¿verdad? Si Dios quiere, sería la traducción puntual. Sí, y de la, No es y de la gratuito. canción, creo, de Silvi Rodríguez también. Así es. No es gratuito que se mezclen todos estos elementos. La frase que has soltado, Joan, es fuerte, porque los palestinos nunca han dejado pasar una oportunidad, nunca han dejado de perder una oportunidad que se les haya presentado. ¿Qué puede mediar en este momento para que Hamás no acepte la propuesta? Pues, hombre, algunos factores que no son menores. Jamás estaremos tú y yo de acuerdo en que es un títere de Irán, y por lo tanto, ¿qué es lo que opinan los ayatolas? Y si los ayatolas en estos momentos se sienten excesivamente debilitados después del ataque norteamericano-israelí de hace unas semanas a todo su entramado nuclear, puede tener un peso, que ellos piensen que está bien que ahora jamás ceda, porque si ellos tienen oportunidad de rehacerse, esa es una cuestión fundamental. Sí. Y no es un tema menor. Y luego el acuerdo, los 21 puntos estos, tienen un elemento que yo creo que es el segundo elemento de esperanza junto a la cuestión de Qatar. Al final, en toda negociación siempre hay una componente personal, no de orden político ni ideológico. La posibilidad de que si se detiene la guerra y vuelven los secuestrados, los líderes de Hamás que siguen vivos, que no son tantos, puedan huir literalmente a Qatar y ser acogidos en un terreno que para ellos sería seguro, creo que es el segundo elemento que puede dar una pequeña esperanza para el acuerdo. Ahora, Donald Trump cuestionó, reclamó
la postura de Netanyahu con relación a Cisjordania, dijo que eso no lo aceptaba. Sin embargo, ha dicho que si jamás no acepta el acuerdo, Netanyahu va a contar con pleno respaldo, el pleno respaldo de Estados Unidos para lo que considere Netanyahu. Y ya sabemos que el señor Netanyahu pues, es bastante ambicioso e ilimitado. Si jamás no acepta, ¿qué puede ocurrir entonces, Joan? ¿Cómo la ves? La situación es muy difícil. ¿En qué sentido? Israel Israel a las puertas, además del segundo aniversario del 7 de octubre, tiene un riesgo muy grande, que es que en estos momentos su único recurso prácticamente a nivel mundial, además de Argentina, son los Estados Unidos. Sí. Y el riesgo de que Israel se convierta en un estado paria, si me permites una comparación un poco al ejemplo de lo que en su momento era la República Surafricana en la época del apartheid con Leclerc, yo creo que tiene unos costes muy grandes, incluso desde un punto de vista económico para Israel. Puede parecer una chorrada, pero el hecho de que digas Israel no va a participar en Eurovisión, Israel va a quedar excluida de competiciones deportivas siguiendo el ejemplo que se ha dado con el caso de Rusia y la guerra de Ucrania. En un país que ha tenido que mirar a Occidente porque sus vecinos de Oriente sencillamente lo han querido exterminar siempre, dejaría a Israel en una situación muy compleja. Y eso es en la balanza lo que puede hacer prevalecer en Hamás la idea de decir que no, que es forzar la situación en Israel a tal extremo que al final Israel acabe siendo, como te decía, un Estado condenado. Ese es, yo creo, el riesgo principal de que haya ahora un acuerdo de paz. ¿Hay alguna fecha tope, alguna hora tope, algún ultimátum? Bueno, tú hablabas, he estado siguiendo la entrevista previa y las componentes psicológicas de Trump. Yo creo que eso, más que un programa, sería casi una enciclopedia entera, tal como se escuchaba. Ajá. Pero Trump hoy ya hablaba no de 72 horas, que ayer en la comparecencia con Netanyahu fue muy tajante, sino que ahora ya hablaba de 3 o 4 días. Claro, que Estados Unidos le dé carta blanca a Israel para seguir con la operación en Gaza, eso no es ninguna novedad. Yo creo que Gaza solo habrá un acuerdo de paz si jamás se siente suficientemente aislada como para no tener más remedio que devolver los cuerpos de los 44 secuestrados. Creo que Trump hablaba ayer de un cálculo de una docena de personas vivas y el resto de fallecidos. No olvidemos que el acuerdo no reconoce de forma absoluta el Estado palestino, porque eso es imposible, porque hay que ver solo el discurso de Mahmoud Abbas hace unos días en vídeo en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, en la que el propio Abbas niega ningún tipo de poder político a Hamás, con lo cual la idea de un Estado único palestino es inviable, pero pensar también que Hamás va a ceder políticamente todo, creo que a día de hoy eso es muy, muy difícil. Joan, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Joan López Alegre desde la ciudad de Barcelona.